Mucho gusto, mi nombre es Jania Montserrat Breton Wilson. Soy alumna de cuarto semestre del CBT 192 y seré la moderadora de esta charla. Es un gusto que nos acompañen a jugar con la literatura por medio de Zoom y YouTube. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta durante la exposición, pueden anotarla en los chats. Estas serán respondidas al final. También les pido que por favor mantengan sus micrófonos apagados y si lo pueden y lo desean, sus cámaras prendidas. De igual forma, se les recuerda que por fines educativos la plática será grabada. Sin más por el momento, me alegro en presentarles a José Luis Rangel Gasperín, estudiante de la Facultad de Literatura y Letras Españolas de la UNAM, invitado de Jalapa, que nos presentará el juego Encuentro entre la literatura y la filosofía. Muchas gracias por aceptar la invitación, José Luis. Te informo que cuentas con 30 minutos aproximadamente para después pasar con las preguntas. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. José Luis, no se te escucha muy bien. No se oye muy bien. Bueno, no se oye mucho, ¿verdad? No, A no ver se si oye tanto, pero ya se oye un poco mejor. se oye un poco mejor. A ver, déjenme tantito para ver qué podemos hacer con el audio. Ok. Bueno, ¿será que se oye mejor así? Sí, ya se escucha mejor. ¿Ya se escucha mejor? Sí. Perfecto. Bueno, muy buen día a todos. Les agradezco muchísimo el espacio el día de hoy para poder platicar con ustedes sobre encuentros entre filosofía y literatura. Bueno, yo me llamo José Luis Rangel Gasperín y el día de hoy voy a platicarles un poco sobre, bueno, la actividad que he ejercido, que ejerzo, que me gusta mucho, que es la actividad literaria y cómo esta actividad literaria se ve muchas veces nutrida por la confluencia de otro tipo de actividades, como es el caso del pensamiento filosófico. En principio, cuando nosotros estamos frente a una biblioteca, frente a una librería, frente a los libros, que es, bueno, un momento muy especial, sobre todo cuando nosotros estamos inmersos en el proceso de la lectura, pues surgen muchas cuestiones, ¿no? Una de ellas muy importante es cómo puede alguien formarse como lector, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien adquiriese el hábito de la lectura, el gusto por los libros, y que éste sirviese como una especie de camino que lo acompañase toda la vida? ¿Sí? En ese sentido, la primera pregunta que nosotros podemos formularnos es, desde luego, ¿qué es la literatura? ¿No? ¿A qué atendemos nosotros cuando hablamos de ese conjunto de textos valiosos a lo largo de la historia del hombre que nosotros identificamos como literatura? La literatura, en un principio tenemos que decir, es un concepto que va cambiando de acuerdo al tiempo. Eso nos hace pensar que no hay una sola literatura, no hay una literatura, digamos, sólida, única, que nosotros tendremos y que será la única forma que verificaremos como texto literario. A lo largo del tiempo y a lo largo de muchísimas generaciones, vamos a tener una gran cantidad de posibilidades escritas y orales que condujeron al espacio literario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos encontrarnos en un principio con textos que en su génesis no fueron textos literarios, pero que con el paso del tiempo pasaron a formar parte de la literatura. El caso más conocido, por supuesto, es el del Quijote, ¿no? El Quijote que se publica en 1605 en una edición este, que vendió muchísimo, uno de los libros de Cervantes. En su momento era considerado como un libro de risa.
era un libro de entretenimiento que la gente en el siglo de oro no tomaba como la obra literaria universal que ahora nosotros consideramos. Y sin embargo, tuvo que pasar un tiempo, tuvo que revalorarse y tuvo que crecer un poco algunas cosas dentro de la mente humana para que Cervantes tuviese su lugar dentro de la historia literaria. De la misma manera, por ejemplo, textos que fueron pensados como textos históricos, textos filosóficos, con el paso del tiempo deambularon hasta confluir en ser parte de la historia literaria. Por ejemplo, si nosotros pensamos en las crónicas de conquista Bernal Díaz del Castillo, de Pedro Mártir de Angleria, muchos de estos textos en un inicio fungieron como una fuente documental, como una manera de saber lo que habían vivido otras personas y para recapitular el momento del encuentro entre dos mundos. Sin embargo, ahora muchos de esos textos que nosotros tenemos podemos verlos como textos literarios, porque en ellos se encuentran muchísimos recursos, muchísimas variaciones que son propias de la literatura, como es el caso de la retórica, o como es el caso de las distintas figuras que tenemos y que forman parte de nuestro amplio léxico, ¿sí? Y esto nos orilla a generar una segunda pregunta. Esa segunda pregunta se asocia con lo siguiente. ¿Qué relación puede existir entre la filosofía y la literatura? En un principio lo que tenemos nosotros es que la literatura y la filosofía nos muestran como disciplinas elevadas, ¿no? Disciplinas que han sido hechas a lo largo del tiempo por una serie de hombres ilustres que, digamos, tienen el concepto de genialidad sobre sus mentes, ¿no? Gente fuera de los poetas como gente iluminada, o gente cercana a una visión profética. Todo esto es necesario tomarlo en cuenta para que nosotros pensemos en nuestra propia experiencia y en nuestro propio plano personal para escribir y hacer literatura o para inmiscuirnos con la filosofía al involucrarnos con la literatura. Porque muchas veces cuando uno se encuentra en el estudio de la literatura o de la filosofía, pues entran las cuestiones. ¿Cómo puedo yo elaborar un discurso filosófico? ¿Cómo puedo partir? ¿Cuáles pueden ser los primeros pasos para elaborar esto? Hay una serie de categorías muy sencillas que nos hacen pensar en nuestro tiempo y es algo tan simple que se ve desde la primaria, los tiempos gramaticales. Nuestra vida está condicionada por los tiempos gramaticales. Nosotros, nuestra forma de ser, nuestra identidad, nuestro nombre, todo lo que nosotros somos se rige por una gramática, por la gramática que está marcada por nuestra lengua. Esa gramática va a marcar una historia que es la nuestra. Cada quien tiene su historia y la constituye a partir de palabras. Estas palabras dependen necesariamente de la lengua que la constituyen. Entonces juegan en el papel muchísimas cosas. En un principio juega la lengua que nosotros adquirimos. Y entonces, dependiendo de cada lengua, tendremos muchísimas posibilidades para expresar un mismo sentimiento en común, una misma emoción, un mismo panorama. Pero a la vez tenemos frente a esta misma lengua el aspecto de que cada lengua tiene fronteras propias. Y entonces, por ejemplo, en el japonés, el color verde y el color azul son el mismo. Es una misma palabra que por mucho tiempo significó esto. Y para ellos, ver esos dos colores, que para nosotros está muy diferenciado, para ellos por mucho tiempo mismo. De igual forma, ocurren con las cosas cotidianas y a estas cosas les asociamos un género, les damos un carácter animado. Con lo cual, lo que quiero en principio mencionar es que nuestra lengua es fundamental para constituirnos nosotros como seres humanos. Y si nosotros empezamos a plantearnos desde nuestra propia vida, desde nuestra propia experiencia,
¿Qué es lo que vale la pena? Podemos nosotros a partir de allí elaborar una historia. Cada quien, cada uno de nosotros tiene su propia historia. Pero lo que muchas veces no tomamos en cuenta es que los escritores, la gente que aparece en un retrato como alguien inalcanzable, como un perfil perfecto, porque dejó una obra escrita, irrepetible, vivieron muchas cosas similares a las de nosotros. Y muchos de ellos se enfrentaron a las contradicciones, a las dificultades que muchos de nosotros día con día vivimos y que sin embargo muchas veces a la hora de escribir, a la hora de contrastar tu propia experiencia, hacemos a un lado porque no formamos parte en teoría de ese marco que representa la autoridad de la escritura. Entonces, en un principio, la invitación que yo vengo a hacerles a todos los... La lectura y la escritura son actividades riquísimas que nos sirven muchísimo para nuestro propio desarrollo personal, para nuestro propio crecimiento, ¿sí? Cuando nosotros leemos un cuento, cuando nosotros leemos una ficción, nosotros nos damos la oportunidad de vivir la vida de otro. Pero al vivir esa vida de otro, nosotros estamos realmente dándonos ese espacio de libertad para ser nosotros mismos. Es algo muy paradójico, pero es algo muy cierto. Y entonces, ya que yo les planteo este escenario, todos nosotros tenemos algún libro que sin duda fue importante en nuestra vida, y qué bueno que así fue, pero hay ocasiones en que hay gente que nunca ha descubierto este mundo, el de la lectura. Y hay muchísima gente en México, en el mundo, que no ha tenido el gusto de conocer un libro, de saber lo que se siente vivir la vida literaria. Y entonces allí es donde la gente que se encarga de estudiar la literatura, pues tiene que jugar un papel importante, ¿no? Esta charla también tiene el propósito de platicar con ustedes sobre cómo se forma un lector en un sentido muy especial. Nosotros no sabemos exactamente porque no hay un testimonio tal cual sobre eso, más allá de algunos diarios posibles, sobre cómo se forma un escritor o sobre cómo se forma un filósofo. O sea, nosotros sabemos muy poco realmente de la vida de los escritores y de los filósofos y de los científicos. Nosotros solo tenemos la imagen, la fotografía y alguna huella mínima de su vida que fue su obra. Pero realmente nosotros poco sabemos sobre su temperamento, sobre sus problemas personales, ¿sí? Algunos podrían decir, pues poco importa, la obra es suficiente, pero realmente sitiarnos en esto nos hace pensar en que ellos vivieron muchas cosas de la misma manera que nosotros. A esto surge la cuestión, ¿cómo se forma un lector de literatura? ¿Cómo se forma un pequeño filósofo? Tomando el concepto de la novela de Azorín, Las confesiones de un pequeño filósofo. Este texto donde este escritor español de la primera mitad del siglo XX empieza a hablar de la experiencia infantil de un niño que empieza a sentir curiosidad y maravilla por el mundo que lo rodea. Eso es la experiencia filosófica. Y también lo es a cierto punto la experiencia literaria. La experiencia literaria, entre otras cosas, abre la posibilidad de conocer muchísimos otros territorios. A partir de los libros, nosotros nos involucramos con la Grecia antigua de Homero, con la Roma fundada por Virgilio, con la Divina Comedia y el mundo metafísico que está presente en Dante. Nosotros conocemos el amor con la poesía petrarquista, que Petrarca funda el soneto en el siglo XIII más o menos, eh, y algo muy interesante la historia de Petrarca. Petrarca se enamora de una joven llamada Laura, ¿sí? La habrá visto 2 o 3 veces en su vida y se enamora perdidamente de ella. Y a partir de esa experiencia, ese contacto, Petrarca escribe los 365 sonetos del cancionero.
este texto, que está vinculado con el neoplatonismo y con una teoría de la mirada, donde el enamoramiento se da a partir de la vista, pero la seducción surge por el oído, va a marcar una pauta en la manera en que se van a entender las emociones a partir de entonces. Eh, Todo esto se relaciona con que cuando nosotros escribimos, nosotros dejamos una huella. Esa huella que nosotros dejamos, que nosotros marcamos como una especie de señal de vida, ¿sí? No deja de ser sino la marca de que estuvimos aquí, porque uno de los temas filosóficos más fuertes y también literarios es la muerte, superar la angustia de la muerte. En una de las tragedias griegas se sugiere que el hombre en un principio sabía el día en que iba a morir, sabía el día exacto en que iba a morir, pero era tal su angustia que no podría sopesarla por mucho tiempo. Entonces Prometeo, al dar el fuego, que es uno de los mitos más conocidos, otorga al hombre otra cosa, el olvido de su propia muerte. Y si nosotros tomamos en cuenta ello, que realmente es, yo creo que el problema filosófico por excelencia es ese, cómo vivir nuestros días de una mejor manera, cómo hacer de nuestra vida un espacio amable, no solo soportable, un espacio vinculado a los otros y donde todos y cada uno de nosotros estemos asociados a un cuidado propio, ¿no? Tiene que ver todo eso con el tema de que va a haber un momento, no sabemos cuál y mejor no pensar cuál sería, en el cual todos desapareceremos. Pero el día que eso llegue será lejano y mientras tanto existen los libros, existen muchas otras cosas que son las que nos dan sosiego, las que nos dan maravilla. Y entonces, ¿qué maravilla tenemos nosotros, a los que nos gustan los libros, de poder comparar todas esas experiencias, ¿no? Miren, hay un concepto muy claro en cuanto a la literatura y que se maneja en secundaria y en bachillerato. Se suele decir muchas veces, la literatura es un texto escrito. Y es algo cierto, ¿no? O sea, todos tenemos un papel y en ese papel tenemos palabras impresas y bueno, ¿no? A partir de esas palabras impresas, nosotros recibimos un mensaje. Cuando uno estudia literatura, de repente te empiezan a cambiar el panorama. Te dicen, sí, pues sí, hay un texto escrito y es importante, pero detrás de ese texto hay algo aún más fuerte y es una voz. Siempre que tenemos un texto escrito, hay una voz detrás de ella y esa voz detrás del texto es la que da la fuerza, es la que permite que el texto adquiera cierta musicalidad, es la que hace que la voz de otro de hace años, de hace siglos, perdure y que resuene en ti por medio de la lectura. Entonces, para hacer una especie de pausa y también para observar un poco la importancia que tienen las palabras, que tiene la lectura, voy a darles una lectura muy breve de un poema de un poeta de la generación del 27, de Gerardo Diego, y vamos a ver un poco qué es lo que causa en nosotros, ¿sí? Cuando nosotros leemos un poema, el poema es una red, ¿sí? El poema si funciona te va a atrapar, el poema si funciona hará que se genere una especie de silencio, ¿sí? Si el poema no genera eso, pues puede que no funcione, pero por eso hay obras literarias que generan ese efecto. Entonces, voy a leerles el poema. Yo quiero que cada uno de ustedes, en su mente, en su interior, lo piense, guarde un momento para sí y, y, y después sigamos. El poema se llama Adentro, más adentro, de Gerardo Diego. Adentro, más adentro, hasta encontrar en mí todas las cosas. Afuera, más afuera, hasta llegar a ti en todas las cosas. Secreto panteísmo, mi oración es así. Tú estás en todo y todo en mí.
tenemos la lectura del poema. A veces una sola lectura no es suficiente, podemos volver a él. Y esta es una actividad que se asocia con diario, ¿no? Cómo al leer nosotros un texto, pues podemos disfrutarlo si no tenemos la prisa de que me van a preguntar algo sobre él, sino simplemente dejarlo pasar como una música conocida. Vamos a leerlo una vez más para tratar de ver qué nos quiso decir aquí. Adentro, más adentro de Gerardo Diego. Adentro, más adentro, hasta encontrar en mí todas las cosas. Afuera, más afuera, hasta llegar a ti en todas las cosas. Secreto panteísmo. Mi oración es así. Tú estás en todo y todo en mí. Bueno. Y entonces, cuando nosotros tenemos un poema que desde luego tiene un poco que ver con el aspecto que mencionó el maestro José Luis Munzón de la genialidad, de la iluminación. ¿Qué es eso? ¿Por qué tenemos nosotros a algunos hombres en la tierra que tienen ese carácter iluminado, esa visión profética, ese carácter de genialidad que desconocemos? ¿Qué es lo que ven ellos que uno no ve? Es difícil saberlo, pero realmente no importa. Lo que importa es disfrutar de eso y darse cuenta de cómo muchos de estos momentos pues pueden ayudarnos a nosotros a enfrentarnos en cuanto a cuestiones de nuestra vida, ¿no? Los poetas por mucho tiempo compartieron el aspecto de ser personajes raros, estrambóticos, personajes marcados por la locura, sobre todo a partir del siglo XIX. Muchos, eso, la historia de los poetas malditos, del parnasianismo francés, donde había poetas, ¿no? que generaban una escuela y que pues acababan enloqueciendo, ya sea por el exceso de absenta, por la vida bohemia. Pero lo cierto es que detrás de estos poetas, como es el caso de Rimbaud, Mallarmé, Charles Baudelaire, etcétera, siempre existió esa duda, ¿no? Como de qué fue lo que vio el poeta, qué había detrás de esa mirada que condujo a una obra que a la fecha vive. O sea, ¿de dónde proviene ese fuego? Y lo mismo ocurre con las obras filosóficas y desde luego con las matemáticas. Hay un texto que a mí me gusta mucho que se llama La poesía del pensamiento. Es un libro de George Steiner. La poesía del pensamiento, Steiner empieza a hacer paralelamente una historia de la literatura con una historia de la filosofía. Y entonces lo que Steiner hace es darse cuenta de cómo, a la par de la discusión filosófica que había en la Edad Media, por ejemplo, se está dando un discurso literario en el que confluyen las formas y las discusiones del pensamiento, generando así un estrechamiento de vínculos entre la filosofía, entre la literatura y entre la matemática. Estos puentes que nosotros tenemos de filosofía, literatura, de actividades mentales, ¿sí? Pues desde luego que generan muchísima inquietud, porque son actos efímeros muchas veces que solo pueden revivirse a partir de la relectura, pero que de alguna u otra manera no pueden revivirse menos que se estén leyendo. En ese sentido, la lectura es un poco lo que menciona José Emilio Pacheco. La lectura es un presente perpetuo en cuanto a que cuando nosotros leemos, estamos leyendo. Y en ese salto que damos de la lectura, nosotros estamos frente a una realidad muy distinta, que puede ser cualquiera. Puede ser, qué sé yo, puede ser El primero sueño de Sor Juana, puede ser Las aventuras de Don Quijote, puede ser la Rusia decimonónica de Tolstoy. O sea, pueden ser muchísimas posibilidades, ¿no? Y esa es una de las partes más ricas de la actividad literaria, que nos lleva a otros mundos. Y bueno, yo creo que es muy claro, ¿no? Que, digamos, en términos muy sencillos, pero
eh, como la típica pregunta que uno suele hacerse es, ¿quién soy? ¿Quién fui? ¿Y a dónde voy? Cuestiones de pasado, presente, futuro, cuestiones de gramática, cuestiones nuevamente del condicionamiento de nuestra lengua. Entonces, todo eso tiene mucho que ver y es algo que debemos pensar, sobre todo por el hecho de que las historias pasan y nosotros pasamos con esas historias, deambulan las historias y nosotros con ellas. Entonces, tener siempre la oportunidad de platicar y de contar entre todos experiencias, creo yo que es un principio para acercarse tanto a la actividad literaria como a la actividad filosófica. Muchísima gente recomienda, por ejemplo, la escritura de un diario. El diario es escribir un diario es un ejercicio sumamente valioso porque hace que aquello que digamos de una manera mecánica tenemos, que es nuestra primera persona de singular, el yo, se manifieste con mayor soltura a través de la página. A través de la página revivimos el paso de nuestros días y adquieren consonancia. Cada uno de nuestros días se vuelve material a partir de esas páginas que nosotros consultamos. Y fíjense ustedes cómo este efecto, que es el efecto de la memoria, tiene mucho que ver con la afectividad de nuestros días, con la afectividad que podemos sentir a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y por eso en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, constantemente está el juego, que pues, tiene algo de macabro, por cierto, de mostrarte recuerdos, de mostrarte historias, de que los momentos especiales, valiosos de tu vida permanezcan allí. ¿Para qué? Pues para que tú estés allí presente, ¿no? Pero realmente lo que, más allá del debate de lo que pueden ser las redes, positiva o negativamente, lo que nosotros debemos tomar en cuenta es que lo que importa allí no son las redes, sino es nuestra vida y la vida que pasa con el paso del tiempo, ¿no? Voy a contarles ahorita una anécdota que le escuché, leía a Michel Petit. Michel Petit tiene un libro que se llama Nuevos acercamientos a los jóvenes y a la lectura. Dentro de los libros del Fondo de Cultura, de difusión de lectura que valen mucho la pena. Y Michel Petit ahí recoge una anécdota en la cual había un niño mozambiqueño, de Mozambique, que de repente le robó a alguien un libro y se fue corriendo, corriendo, corriendo. Y entonces la otra persona pues pues se impactó mucho, ¿no? Como de, oye, me robaste mi libro. Y entonces fue por él, fue tras él y le dijo, oye, pues tienes mi libro, ¿qué onda contigo, no? Y entonces el niño le dice, es que tengo que devolverle el libro a su dueño. Y entonces la persona que se queda, pero pues, si yo soy su dueño, dice, no, el libro dice que es de Mia Couto y yo vengo a devolvérselo. Y entonces cuando ya la persona investiga, resulta que el niño trabajaba, la mamá del niño trabajaba en la casa de Mia Couto, del escritor mozambiqueño. Y el niño al ver el libro, el libro escrito por él, supo que era su historia y decidió devolvérsela. Pero esta anécdota tiene que ver con este tema. ¿A quién le pertenece una historia? O sea, cuando nosotros estamos frente a un texto literario, y leemos un texto y nos gusta y nos conmueve, ese libro, esa historia empieza a formar parte de ti. Entonces, todo ese tema de la afectividad de las historias y cómo un texto literario puede movernos a hacer muchísimas cosas, pues tiene que ver con el hecho también de que uno puede escribir una historia y de que detrás de todas las historias que existen, detrás de todos los libros del mundo, están los pasos y los sentimientos, la vida de gente de carne y hueso como todos nosotros. Y eso es sumamente importante porque muchas veces no lo tomamos en cuenta. Muchas veces solamente leemos el texto y entonces, pues Haruki Murakami es para mí como pues, un japonés, ¿no? Un japonés rarísimo que escribe novelas y que vende muchísimas novelas, pero
detrás de esa historia, detrás de las historias que él o que Kobo Abe o que Yasunari Kawabata, cualquier autor japonés pudo haber escrito, pues se encuentran las mismas situaciones, los mismos conflictos humanos que todos tenemos. La cuestión de la identidad, la cuestión de cómo salir adelante, la cuestión de enfrentarse a las dificultades de la vida. La literatura no es una historia rosa contra lo que suele pensarse, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ha ocurrido que les digo, no, pues estudié letras, ay, qué bonito, qué experiencia tan bonita. Y pues muchas veces uno en la misma carrera está uno leyendo novelas, ficciones, pues de episodios atroces, ¿no? Porque la literatura se nutre del dolor. La literatura se nutre de una herida honda del ser humano. Eso que dicen que la literatura es pura belleza, bueno, en parte sí, pero en parte también se nutre de la incomunicabilidad, del deseo de alguien por contar algo a alguien. Y detrás de eso siempre hay un conflicto, ¿no? Siempre lo hay. Entonces, la literatura te ayuda a darte cuenta de eso y a luchar con eso. Creo que es algo importante a tomar en cuenta, ¿no? Que cuando nosotros estamos frente a un libro, realmente vamos a estar frente a una problemática, pero es una problemática muy gustosa, porque el libro tiene algo que es el proceso de la ficción, que hace que no te duela. Entonces, tú puedes leer Madame Bovary y puedes sentir la tristeza de Emma cuando ve que está fallando la relación con su primer esposo o con su segundo amante y no te duele tanto porque cierras el libro y desaparece. En cambio, vuelves y estás allí, pero lo que está uno haciendo allí en ese proceso es enfrentarse a las problemáticas de la vida y verla desde otra perspectiva. O sea, el libro ayuda a prepararnos para muchísimas situaciones y el libro, en ese sentido, tiene una parte profética. Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero ocurre. Si de repente alguien se detiene a escribir sobre alguien más y se detiene solamente en eso, ese es el argumento de una de las novelas de Paul Auster, de Fantasmas. Uno puede descubrir muchísimas otras cosas de la persona, de una manera inconsciente quizá, pero empieza uno a descubrirlas, porque la literatura es un espejo. En la literatura nos reflejamos y la literatura nos refleja. Y de esta misma forma, cuando nosotros leemos un texto literario, nosotros tenemos la posibilidad de conocernos de una mejor manera. Esto, pues, ¿con qué se relaciona? Pues con el noscete ipsum, ¿no? Conócete a ti mismo, que pues, suena muy simple, pero no lo es tanto. ¿Cómo podemos nosotros, día con día, irnos conociendo poco a poco más, no? Y todas esas cuestiones son, digamos, pequeñas brechas de cómo podemos nosotros encontrarnos por medio de la literatura y cómo la literatura a partir de preguntas, porque la literatura es también el arte de las preguntas, podemos nosotros encaminar aspectos de nuestra propia vida. El lector, a mi parecer, descubre a partir de un árbol de posibilidades todas aquellas cosas que lo nutrirán para siempre. Y esto se relaciona con el hecho de que cuando nosotros pensamos en literatura, pensamos generalmente en novelas o en cuentos, narrativa. Es como lo más común, porque la narrativa es un género vinculado al cambio. La narración como forma de discurso es una transformación, a diferencia de la descripción, que es una pausa, detenerte en un objeto, una persona, un animal, a diferencia de la explicación, que es cíclica. La explicación es una forma de discurso cíclica, y la argumentación, que es una forma de contraste, de golpe y revuelta, ¿no? Pero más allá de la narrativa, también existe la lírica, la poesía, ¿no? Y es muy curioso, si nosotros tuviéramos
una formación adecuada en la lectura de poesía, yo estoy seguro que México tendría muchísimos más lectores. La lectura de poesía es una de las actividades más ricas que se pueden tener y el efecto que tiene la poesía, sin hablar en una cuestión dogmática, pero se relaciona un poco, es el mismo que tiene una oración. Cuando alguien reza, cuando alguien reza el Padre Nuestro, el Ave María, lo que hace el ritmo del poema, porque es un poema, es obtener calma, ¿sí? ¿Cómo se obtiene esa calma? A partir de un metro constante, una sonoridad que se mantiene y que nos tranquiliza. Algo parecido ocurre con los poemas, con la poesía. Uno lee los versos, sin importar si son endecasílabos, alejandrinos, eso no importa, lo importante es leerlos y en voz alta. Y una vez que se da eso, uno obtiene cierta tranquilidad. No sé si ustedes conozcan, hay un poema de Neruda que se llama La Oda al Día Feliz. Si no lo conocen, les pediría que lo anotaran y si tuvieran ustedes algún momento de su vida, algún instante en el que dijeran, chin, esto está siendo muy complicado, no sé qué hacer, lean ese poema y van a ver que el efecto es distinto. Siempre la poesía, la sugerencia que se tiene es que se lea en voz alta, porque lo que nosotros queremos con el poema es que nuestra voz resuene y a través del oído se dé ese efecto producido por la musicalidad. Y luego el último género literario que nosotros tenemos muy importante, además del ensayo, pero de ese no voy a hablar mucho, es el teatro, ¿no? El género dramático. El teatro lo que tiene es que eh, tiene una cuestión muy importante. El teatro personifica. A partir del teatro, un actor protagoniza la voz de un personaje. El teatro es literatura viva. A partir del teatro nosotros podemos hacer un salto que no habíamos tenido antes. Con el teatro no solo tenemos los personajes en nuestra mente, los tenemos en la vida real. Aparecen y entonces pues es un efecto mucho mayor porque están presentes como nosotros. Y entonces ya no es imaginar el adulterio de Ana Karenina, es ver lo que ocurre en Casa de Muñecas de Ibsen, o es imaginar el diálogo incomunicable que existe en La cantante calva de Ionesco, ¿no? Donde hay un momento muy, muy bonito en el Teatro del Absurdo de Ionesco, donde dos personas que parece que se conocen, y no solo se conocen, sino que son esposos, empiezan a dialogar y uno y otro se olvidan, o sea, no saben que vivieron juntos, no saben que compartieron una vida, y entonces uno y otro se van diciendo, oye, pero es que como que tú me recuerdas a alguien, y el otro le dice, sí, tú también, y así se van uniendo poco a poco, y al final se da el desentrañamiento. Pero así ocurre también con muchas ocasiones de la vida, ¿no? Los encuentros y desencuentros, en fin. Cuando nosotros hablamos de literatura, hablamos de la vida, ¿sí? Por eso en literatura todo cabe, en literatura no hay escándalo, en literatura no hay temas prohibidos, porque de lo que se habla es en general de la vida y de lo que representa la vida, ¿no? Con todas sus posibilidades. Y bueno, si nos metemos un poco ya para ir un poco concluyendo en la cuestión de cómo los textos literarios son importantes para nuestra formación, yo lo que sugiero siempre es que si ustedes conocen a una persona que le guste leer, pídanle que lea con ustedes. Pídale que les recomiende un texto que les guste y que lo lean en conjunto. La lectura en conjunto es una de las actividades más bellas que puede haber y además de eso, es una actividad que forma vínculos. Si
tuviéramos un grupo de 5 personas leyendo textos, compartiendo historias, ese grupo, con el paso del tiempo, irá formando vínculos, irá formando historias. Esa en breve es la historia del Decamerón. El Decamerón es la historia de unos jóvenes eh, devastados por la peste bubónica que deciden reunirse en un templo a contarse cuentos. Digo, ahora que estamos en tiempos pandémicos, todo nos suena a enfermedad y a confinamiento, pero la realidad es que el tema de la reunión que ahora está tan presente, ¿no? Precisamente por la falta del mismo, es algo que es fundamental en la vida humana. Y yo creo que la literatura desde tiempos ancestrales, porque antes de que existiese la imprenta, los libros eran objetos muy raros y los libros se leían en conjunto. Los libros se leían a la hora de la comida. Los libros se leían entre todos y era como, pues dado que no había internet, no había televisión, no había nada de eso, pues el libro era el vehículo para transmitirse historias, ¿no? Entonces, yo simplemente hago la invitación para que no perdamos el punto de hacer a un lado las historias y que este sea la oportunidad para que cada uno de nosotros pues tengamos la opción, el gusto, el deseo de ir escribiendo nuestra propia historia y que nos apoyemos mucho de la literatura, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por el espacio. Gracias a ti, José Luis. Si te parece, podemos pasar con las preguntas. Sí, claro que sí, claro que Bueno, sí. de YouTube, Juan Luis pregunta, ¿es cierto que las literaturas asiáticas no tienen final porque para ellos es importante el desenlace? Ya. Ok, esa es una cuestión muy interesante. La literatura, nosotros tenemos una visión occidental de la literatura, ¿no? O sea, usualmente nosotros escuchamos solamente de los clásicos occidentales y no ponemos tanta atención a las otras visiones literarias, las otras visiones humanas que están presentes, entre ellos la cuestión oriental, pero también la cuestión prehispánica, la cuestión de los pueblos originarios, ¿no? Un tema que se da y que está presente de una manera muy importante es que la literatura, por ejemplo, oriental muchas veces fue cíclica. Yo creo que se relaciona un poco con eso a la pregunta del compañero. Hay un cuento de Salvador Elizondo que se llama La vida según Pao Cheng. Y lo que hace ese cuento, digo, sé que no es como de ese momento, pero refleja muy bien el efecto que generan muchas de esas narraciones orientales, porque el cuento de la vida según Pao Cheng va a ser un giro de tiempo donde un personaje está observando a otro y a partir de esa observación vamos a tener al final del cuento, que yo les recomiendo mucho que lean, va a haber un quiebre total que se vincula un poco con aspectos de la filosofía oriental, como de si un árbol cae y nadie lo oye, ¿verdaderamente cayó? O la cuestión, ¿no? De si una mariposa vuela y nadie lo observa, pues, ¿qué ocurre, no? Y que se asocia a todo eso. Hay una historia de Samuel Johnson que le gustaba mucho a Borges, seguramente alguno de ustedes ha oído, que dice lo siguiente, ¿no? Imagina que alguien sueña que ha llegado al paraíso. Llega al paraíso y un ángel le da una rosa en señal de que ha llegado al paraíso. Entonces la persona despierta y debajo de su almohada está la rosa. Entonces, ¿qué? ¿No? Y bueno, o sea, eh, digo, son ejercicios de la imaginación, pero son ejercicios que nos llenan de optimismo y que nos hacen, pues, ver la vida de otra manera, ¿no?
La siguiente pregunta Entonces, es de la Academia de Humanidades y dice, ¿la literatura plantea problemas humanos? sí, claro, muchísimos, muchísimos problemas humanos. La literatura es, les digo, es el arte de la problemática. A uno usualmente se le dice, no, te estudiaste letras, qué padre, pero no, de repente se enfrenta uno con situaciones duras, porque la literatura es el arte del conflicto. Muchísimas cosas, muchísimos escenarios difíciles que se enfrentaron los escritores o que distinguieron en algún momento y que están presentes, ¿no? Sin embargo, la literatura trata de resolver esas problemáticas. La literatura no son obras rosas, ¿eh? Con esto quiero decir, la literatura no siempre va a contar un final feliz, porque la vida no siempre cuenta un final feliz, pero la literatura te ayuda a enfrentarte a un final que no siempre será feliz. Porque aunque tengas la peor de las experiencias en términos literarios, al leerlo tú sabes que puedes cerrar la página y seguir con tu vida, ¿no? Y esa es una maravilla que tenemos, que nos permite ese contraste de saber que la vida sigue, ¿no? Pero sí, en cuanto a eso, la literatura tiene muchísimas problemáticas. En cuanto a la cuestión temática, el tema del problema, la literatura si no presenta en términos, por ejemplo, narrativos, un conflicto, pues no va a ser literatura, va a ser algo muy aburrido, ¿no? Nosotros cuando leemos queremos ver un conflicto. Queremos ver una transformación, que pasen cosas, ¿no? Pues eso es totalmente normal. Pero sí, hay muchos aspectos importantes allí. em, Muchos temas, desde los griegos, ¿no? El tema del incesto, el tema del adulterio, o sea, el tema del amor, el amor que es un súper tema y que para muchos es el tema literario por excelencia, los tres tópicos literarios, amor, fortuna y muerte. En eso mucha gente ha reducido la literatura. Hablar de amor, hablar de fortuna o lo contrario, de infortunio, y hablar de vida y muerte, ¿no? Es una visión muy generalizada, un tanto sesgada, pero es parte de, ¿no? Bueno, esta pregunta de hecho es mía. Ajá, sí. ¿Crees que hay algún lenguaje ideal o perfecto para escribir un buen libro? Esa es una muy buena pregunta. Un lenguaje perfecto para escribir un libro. Eh, Mira, voy a sonar muy cursi, pero no importa. Este, con que uno hable desde sí es suficiente para elaborar una historia. Y es una pregunta muy buena porque es muy común que la gente diga, es que no sabes gramática, es que no sabes de ortografía, es que no sabes de retórica. Pues eso no importa. Muchísimos escritores no lo sabían y no importaba. García Márquez tenía un buen de errores ortográficos, lo mismo Hemingway. O sea, esas son limitantes. Realmente, mientras tengas una voz, que todos la tenemos, y ejerzas esa voz por medio de la escritura, pues cualquier cosa es posible y eso es lo importante. Gracias. La siguiente pregunta es de Micaela en YouTube. Dice, ¿en Sí, qué ámbitos de nuestra vida la literatura influye? ¿en qué ámbitos de nuestra vida la literatura influye? Esa es una muy buena pregunta. Hay un plano muy personal en el cual influye la literatura, en la historia de nuestra familia. Cien años de soledad, que es la más importante novela de García Márquez, es la historia de una familia, la historia de un pueblo de Macondo que se va fundando y es la historia de esa familia y de cómo va creciendo. Eh, en- o sea, la pregunta dice, ¿para qué puede servir la literatura? Pues en un principio, para ubicarte en tu propia historia personal, la historia de los tuyos. La literatura sirve para eso, para hablar de los pasos que te precedieron. Y ese tema a mí me gusta mucho y se puede volver un tema un poco sentimental porque pues sé que mi abuelo fue parte de esta escuela, pero yo siempre lo que pienso es esto, detrás de los pasos que yo doy o que cualquier ser humano da,
están los pasos de la gente que nos precedió, nuestros familiares. Y sin esos pasos que estuvieron antes, nosotros no estaríamos aquí dando los mismos pasos. Entonces, sí, en un primer plano, pues para eso es fundamental, para que tú mismo escribas tu propia historia de tu propia genealogía personal, de tu familia. Entonces, como vemos, la literatura es una historia de afectividades. Juan nos pregunta, ¿cuáles Sí. han sido las mejores obras escritas en México? Las mejores obras escritas en México. Bueno, hay muchísimos escritores mexicanos y escritoras mexicanas que valen la pena. Este, hay un poema de Octavio Paz que es fundamental y es Piedra de Sol, ¿no? Piedra de Sol es un poema de largo aliento, ¿sí? Donde Octavio Paz, bueno, el yo lírico, no digamos Octavio Paz, va a empezar a hablar de su vida, va a empezar a hacer un recuento de su vida y juega con la idea del calendario azteca como un calendario de la vida. En ese poema de largo aliento, Paz explora la historia del amor, su historia personal, la historia de la Guerra Civil Española, la historia de las revoluciones y del siglo XX. Y finalmente va a dar con una parte final en el poema que es la invitación a que cada lector escriba su propia historia. O sea, la primera estrofa de Piedra de Sol es la misma con la que acaba el poema, precisamente porque el yo lírico cuenta la historia personal y después invita al lector a leer la propia. Y es un juego cíclico, como en las historias orientales. Rulfo es un escritor extraordinario. Juan Rulfo tiene Pedro Páramo y El Llano en Llamas, pero para muchos lectores jóvenes, pues eso no es tanto, aun cuando Pedro Páramo es una súper conmovedora historia de amor, porque Susana San Juan sueña con otro y Pedro Páramo, por más que tenga todo el dinero del mundo, nunca podrá conquistar el amor de la mujer que más quiere, ¿no? Hay un texto que precede a Pedro Páramo y son las cartas a Clara. Las cartas a Clara, que son las cartas que escribe el joven Rulfo, siendo un aspirante escritor, a Clara Aparicio, a su esposa, la mujer que va a ser su esposa. Son la cosa más cursi y azucarada que pueden tener, pero es maravilloso. Entonces, pues para los jóvenes es una gran lectura, las cartas a Clara. Y aquí puede uno decir lo que un profesor alguna vez me dijo, pues es que podrán acusarme de cursi, pero pues quién dice que no lo sea, ¿no? Este, pero bueno, sí, Rulfo, Octavio Paz, José Revueltas con Los Muros de Agua, hay muchísimo, muchísimo de literatura mexicana. Elena Garro, Rosario Castellanos, hay una novela de Juan Pablo Villalobos que a mí me gusta mucho, para jóvenes es buenísima, que se llama Fiesta en la Madriguera, que habla de es la historia de un narcotraficante contada por su hijo, por un niño. Entonces vemos ahí los procesos de violencia, pero a través de la mirada infantil. Y es divertidísimo, ¿eh? Sí. Mayeli nos dice, ¿en qué novelas podemos leer y analizar sobre las pandemias y así Ah, reflexionar claro. sobre el contexto que estamos viviendo? Claro, de la pandémica. Hay muchas novelas. Yo recomiendo el ensayo sobre la ceguera de Saramago. Las novelas de Saramago suelen asociarse al aspecto filosófico, mucho. Casualmente, los autores que relacionan esto con filosofía suelen ser los que se relacionan mucho. El ensayo sobre la ceguera es un gran texto de pandemia porque habla de una ceguera blanca que se contagia. Esa ceguera blanca que se va contagiando a partir de los habitantes va a generar problemas éticos porque uno de los ciegos, el primer ciego, me parece, está en su coche y observa el semáforo, el cambio de luz entre las luces del semáforo y queda horrorizado porque lo ciega el color blanco. Y entonces otro sujeto le dice, yo te acompaño a tu casa y cuando ve le roba el coche. Lo deja en la casa y le roba el coche. Y después ese mismo sujeto se enferma de ceguera y se encuentran en el campo de confinamiento. Entonces, es un novelón sobre eso. Hay una novela de Camus, de Albert Camus, que también es filósofo, se llama La peste, también habla de una pandemia. Edipo Rey, también hay una epidemia
de peste, me parece. El de Camerón es un texto medieval, pero también es vinculados con la pandemia. Y así hay muchas. Hay una novela que se llama Salón de Belleza de Mario Bellatín, donde él de lo que habla es del SIDA. Y lo trata de retratar con una peste que azota a la población. Pero sí, hay muchísima literatura vinculada con la pandemia y que se lea en estos tiempos. Ismael dice, ¿un buen libro podría cambiar el alma y la personalidad de una persona? Por supuesto, un libro te cambia la vida, un libro tiene la posibilidad de cambiarte la vida, pero también puede ser que no sea así. Eh, yo creo que es una elección muy personal, es una cuestión que depende de cada quien. Muchas veces yo he pensado que uno no escoge los libros te escogen a ti. Y eso, pues, tiene que ver con que no es que, o sea, uno usualmente en la vida está buscando cosas, está tratando de buscar respuestas, certidumbres, pero el libro y el mensaje que tiene es el que finalmente te escoge a ti. Y por eso es lo más rico que podemos tener a la hora de platicar con gente que lee. Cada quien tiene su libro personal y ese libro personal es el que puede hacer que otra persona que nunca ha leído de repente se enamore de la lectura. El profesor José Luis Morales Vallejo pregunta, Sí. ¿qué sugieres para que los jóvenes de bachillerato se interesen por la lectura? ¿Qué es recomendable que empiecen a leer? Bueno, yo creo que de los textos más recomendables para empezar a leer son los textos de amor, porque en el bachillerato, en la secundaria, pues es la época de efervescencia, ¿no? Este, todos nos hemos enamorado y pues muchísimas veces en esa época. Y sobre todo, por ejemplo, un texto que yo veo que funciona mucho es dejarles leer la novela de Travesuras de la Niña Mala de Mario Vargas Llosa, que es sobre pues un amor imposible, ¿no? Las novelas de amores imposibles funcionan muchísimo para los jóvenes porque pues como están en un proceso de formación, hay literatura que se llama literatura de formación, novelas de formación, y precisamente son hechas para jóvenes, porque el joven está en un proceso en el cual todavía no sabe qué va a hacer a futuro, pero eso mismo le ayuda a adquirir fuerza, a ser valiente, a enfrentarse a la vida, ¿no? Pero sí, muchos textos de literatura amorosa yo he visto que ayudan mucho a ser lectores. Emanuel pregunta, ¿qué tipo Sí. de literatura es la que predomina en la actualidad o cuáles son los géneros literarios? Ujú. Sí, hay una transformación en cuanto a este tema. La tríada aristotélica es la que nosotros usualmente tenemos. Género narrativo, género dramático, género épico, o lírica, épica y género dramático. Ahora ya hay una cosa híbrida ahí entre los géneros, pero por ejemplo en narrativa algo que se está dando mucho es la aparición de la autoficción, que es escribir desde ti mismo, una escritura semi-autobiográfica, donde el autor dice desde su texto, yo soy, por ejemplo, yo soy José Luis Rangel o yo soy Javier Marías, yo soy, no sé, Enrique Vilamatas y escribo desde mí. Y es un efecto que pues es ahí ambiguo, porque ¿qué pasa si escribes sobre alguien que está vivo y que se puede ver afectado por la obra, ¿no? Ahí genera ciertas ambigüedades. Y el otro es la metaficción. Escritores que escriben sobre literatura, o sea, que toman textos de otros autores y sobre ellos reescriben la historia. Sobre ellos hay autores como Paul Auster, Enrique Vilamatas, ay, se me fue otro, el de los anillos de Saturno, Sebald, que valen mucho la pena. Sí. Belén dice, ¿cree usted que las emociones y sentimientos escritos en los libros nos ayudan con las emociones que vivimos día a día? Definitivamente, yo diría que sí, que por lo menos te permiten a ti conocerte más y ayudarte en cuanto a tus propias emociones. Yo cuando iba en la secundaria,
recuerdo que alguna vez leí Cujo de Stephen King, que es de un perrito San Bernardo muy amenazador. Y yo me acuerdo que estaba muy enojado en aquel entonces, pero recuerdo que me ayudó a sopesar el enojo esa lectura en la que el perrito estaba atacando a pues a la gente, ¿no? Pero sí, la literatura ayuda a controlar tus mismas emociones personales y es un gran alivio que exista eso. Yasmín pregunta, Ujú. ¿cómo podemos incluir, no, perdón, cómo podemos inculcar la Ajá. importancia de la literatura a la sociedad en general? Ujú. Bueno, una manera muy importante es contando experiencias literarias. O sea, si nosotros podemos tener la oportunidad de escuchar a gente que ha leído, que le gusta leer o que le gusta vivir, ¿no? Porque hay una cosa, muchas veces uno se queda leyendo y deja de vivir y entonces hay otro problema. Pero realmente eso ayuda muchísimo. Si tú conoces a alguien que le gusta la lectura, que disfruta escribir, acércate a esa persona y si pueden, pues platiquen un poco y verás que tú mismo, tú misma, eh, quedarás atrapada hasta cierto punto por ese mismo efecto. Josué pregunta, ¿en qué consiste un género lírico y didáctico? Sí, hay una figura que se conoce como docere delectare, el de latín, enseñar deleitando. Esa fue una forma que existió por mucho tiempo en la literatura, porque la literatura por mucho tiempo estuvo vinculada a la moral de la época y por mucho tiempo estuvo asociada a los valores cristianos. Entonces, hubo un tiempo en la Edad Media, por ejemplo, en que la literatura estaba hecha para que la gente aprendiera cómo debía comportarse. Ahora ya no es así, ahora ya, bueno, pues, siempre ha estado presente. De la misma manera que pues, la literatura siempre ha estado vinculado con aspectos religiosos. De ahí que la Biblia, que es un texto literario también, y que por eso es tan importante, porque todo aspecto religioso vinculado a la religiosidad se nutre de actividad literaria. Pero en cuanto a género didáctico, género lírico, la lírica es la poesía. Eh, todo poema que tú tengas, que tú conozcas, ya sea rimado o no, un soneto, un romance, un corrido, una canción incluso, pertenece a la lírica. El género didáctico pertenece a una forma de personificación como lo fue el caso de las fábulas. Las fábulas se utilizaban mucho y se usaban en la Edad Media, por ejemplo, para representar situaciones distintas, ¿no? Para representar cómo debía uno actuar como ser humano. Sí, Bueno, realmente tenemos aún varias preguntas, pero el tiempo ya, ya se nos agotó. sí. Así que con esto terminamos este grandioso juego en el que agradezco mucho tu compañía y tu participación, José Luis. Me despido invitándolos a seguir escuchando la siguiente ponencia y dejando la palabra al profesor Francisco Ordóñez. Gracias.